Al trazar la curva, se pueden identificar cosas como el punto de equivalencia, posequivalencia y la preequivalencia, viendo así si es una buena curva de valoración o tendría que ser descartada, ya que esta puede identificar pequeñas variaciones dentro de la práctica, ya que al ser muy sensibles fraccionan fácilmente. Bueno, ¿y qué representan las curvas de titulación redox? Bueno, pues las curvas de titulación redox representan gráficamente la variación del potencial redox en función al volumen del titulante agregado durante la titulación. El eje de las X va a representar la titulación del volumen del titulante agregado, mientras que el eje Y representa el potencial redox de la curva. A medida que se agrega el titulante al analito, el potencial redox del sistema va a experimentar cambios. Estos cambios se deben a la transferencia de electrones entre el analito y el titulante, lo que resulta en la formación de productos con diferentes propiedades redox. Durante la curva de titulación podemos mostrar diferentes regiones o segmentos dependiendo de la naturaleza redox y los componentes involucrados. Estas regiones pueden incluir pues la región inicial, esto es como las tablas que nos pone el profe, donde tenemos las tablitas de cómo construirla, ya que es la religión inicial, aquí lo manejo como región de subida, punto de inflexión, región de meseta y punto de equivalencia. ¿Qué son cada uno de estos? Bueno, pues la región inicial en esta etapa es antes de agregar el titulante. El potencial redox del sistema es determinado principalmente por el analito presente en la muestra. ¿Y qué representa la curva de valoración redox? Pues esta lo que va a ir representando va a ser gráficamente la variación del potencial redox en función del volumen del titulante agregado, en donde en este va a aparecer en el eje de las X el volumen del titulante agregado y en el eje de la Y, representa el potencial redox. En esta, a medida de que se va agregando el analito, va a ir cambiando el potencial redox en el sistema. Este va a estar experimentando cambios y estos cambios se van a estar debiendo a la transferencia de electrones entre el analito y el titulante. Esto va a hacer que cambien las propiedades del redox. En las curvas de titulación redox se pueden encontrar varios puntos. Entre estos son 5, que es la región inicial, la región de subida, el punto de inflexión, región de meseta y punto de equivalencia. Bueno, y ahora voy a explicar cada una de ellas. En la región inicial va a estar... Eso es antes de agregar el titulante. El potencial redox del sistema va a estar determinado principalmente por el analito presente en la muestra. El potencial va a ser constante o al menos de que haya una ligera variación debido a las condiciones iniciales. Y entonces, en la región de subida, es cuando ya se empieza a agregar el titulante y el potencial redox puede comenzar a cambiar. Va a comenzar a cambiar. Esto se debe a la reacción entre el analito y el titulante. En esta región el potencial va a aumentar o disminuir, depende si es un agente oxidante o un agente reductor. Después va a seguir el punto de inflexión. Este va a ser cuando se produce un cambio muy brusco en el potencial redox. Se va a deber a que va a haber un cambio en la estequiometría de la reacción redox, donde los puntos de inflexión indican que la relación estequiométrica entre el analito y el titulante ha cambiado, lo que puede ser esto ya utilizado para la concentración desconocida del analito. Por cuarto, la región de meseta. La región de meseta, va a ser donde el potencial redox va a estar un poco constante y esto se debe a que ya va a estar cerca ¿cómo se llama? Esto indica que va a estar cerca del punto de equivalencia, donde la cantidad del titulante será estequiométricamente equivalente con el analito. Y ya después, por último, va a ser el punto de equivalencia. Es el punto de equivalencia de la titulación donde las cantidades, esto ya lo sabemos,
cantidades estequiométricas de analito y titulante han reaccionado por completo. En este punto, el potencial redox va a alcanzar su valor máximo o mínimo dependiendo de la naturaleza de la acción. También, esto ya aparte, al trazar la curva de titulación redox es posible identificar los puntos de inflexión y los puntos de equivalencia, los cuales son fundamentales para el cálculo de la concentración desconocida del analito. Estos puntos proporcionan información valiosa sobre la relación entre el volumen y el titulante agregado y el potencial redox. Esto va a ser para permitir para una determinación precisa en la concentración analítica. Okay. Ahora voy a explicar los componentes principales de una curva de valoración. Primero vamos a empezar por el eje de la X. El eje de la X va a ser aquel que va a ser el que va a ir indicando el volumen del titulante agregado. Este va a ir incrementándose por medio de que la titulación va avanzando, ya que se le va a ir cada vez agregando más del titulante. Este va a servir para encontrar, cuando se analice la curva de valoración, se va a ver los puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión van a ayudar para saber, a indicar en qué momento va a estar el volumen agregado, para saber en qué momento va a ser los puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión, viendo también el volumen agregado, va a servir para encontrar las concentraciones de lo que queremos buscar, o sea, el analito. Ok, ahora sigue el eje Y. En el eje Y se van a encontrar el potencial redox. Este en la curva de valoración va a ser el que esté de este lado, o sea, en la zona vertical. El potencial redox, también llamado potencial reducción-oxidación, va a ser representado con un V, que significa voltios. Durante este proceso, el potencial redox va a ir cambiando conforme se le agrega el titulante. Este depende del punto en el que se encuentre, crecer abruptamente o muy poco, que a veces apareciera que no cambia. Así como este va a ir variando, se debe a la transferencia de electrones que va a haber dentro de la reacción. Este va a ayudar a identificar los puntos de inflexión o los puntos importantes, más bien dicho, dentro de la curva. Este va a ser ya que va a ser cuando se alcance un punto donde van a estar estequiométricamente igual o cercanos entre el analito y el titulante, y igual que el titulante nos va a ayudar a encontrar en qué momento se va a dar los puntos de equivalencia. Bueno, y esto ya da por finalizada mi tema, que es curva de valoraciones redox. Yo voy a hablar de la detección del punto final en reacciones óxido-reducción y cómo se llevan a cabo según las características de la volumetría. Existen desde métodos visuales para la detección del punto final hasta métodos donde se utilizan medidas de potencial. Un indicador general redox es un compuesto que cambia de color cuando pasa de oxidación a reducción, y así al contrario. A continuación se muestra la ecuación a la que se debe el cambio de color, donde la especie oxidada forma la especie reducida, y si la reacción es reversible se puede utilizar la ecuación de Nernst. Uno de los métodos para la detección del punto final es la autoindicación o el autoindicador, que en este método no se añade indicador. Si se tiene un valorante intensamente o lo suficientemente coloreado, al momento de agregarlo a la disolución valorada, se puede ver un exceso del valorante. Por ejemplo, el pergamanato de potasio, que es de un color violeta intenso, al tener contacto con un reductor, se reduce a manganeso 2+, que es de un color rosa
pálido, incoloro. Entonces el exceso de pergamanato es posible notarse porque se colorea de violeta. Dentro de los autoindicadores, los compuestos de yodo también tienen un color marrón que pueden facilitar la detección del punto final. Por ejemplo, en valoraciones de agua, por el método de Carl Fisher, se emplea un complejo de yodo y pirimidina que es de un color marrón intenso. Al final, el punto final llega a ser de un color, pasa de amarillo a marrón intenso. Para mejorar la visualización del punto final se recomienda tener 2 testigos del color justo antes del punto final y en el punto final. En indicadores visuales redox también se pueden utilizar en las reacciones de óxido-reducción indicadores que cuando pasa de su forma oxidada a reducida sean de colores completamente diferentes. Por ejemplo, en compuestos orgánicos como la difenilamina, que en presencia de oxidantes muy fuertes, se oxida irreversiblemente dando lugar a la difenilbencidina. También otro ejemplo es la ferroína, que es un complejo del hierro 2 con la O-fenantrolina, que da oxidación o reducción a cierto nivel de potencial. Este es un indicador reversible que vira del rojo a hierro 3 a un azul pálido que es del hierro 2. En indicadores visuales por formación de complejos se añade una especie que forma un complejo coloreado. Este tipo de detección se sabe utilizar para métodos de volumetrías donde interviene el yodo, cuyo exceso del yodo se detecta por la formación de un complejo azul de triyoduro amilosa, y este se utiliza para la detección de aparición y desaparición de yodo. Otro ejemplo de indicadores visuales por formación de complejos está el uso del tiocianato, que se emplea en valoraciones donde interviene el hierro 3, que forma un complejo rojo. Los indicadores generales redox pueden variar. El cambio de color se va a producir únicamente con el potencial de electrodo del sistema. Este no va a depender de la naturaleza ni del analito ni del valorante que estemos utilizando. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando se reduzca o se oxide y se tenga el potencial necesario para que exista y se pueda dar el cambio de color. Para que ocurra el cambio de color de la especie oxidada y reducida, se necesita un cambio de aproximadamente 100 veces en la relación de las concentraciones de ambas especies. En realidad el cambio se dará cuando la concentración de la especie oxidada y reducida sea entre 1/10 a ser mayor o igual a 10. El potencial está dado por el potencial estándar de este indicador más menos, 0.0592 entre n, considerando las relaciones ya vistas anteriormente. Ahora es importante indicar que este intervalo muchas veces es dependiente de pH, ya que para muchos indicadores los iones hidronio pueden participar en la reducción del indicador. ¿Cómo sé cuál es el indicador que debo de utilizar? Las reacciones óxido-reducción tienen una gran variedad de indicadores, pero vamos a ver cuáles son los indicadores que yo podría utilizar para ciertas valoraciones. Por ejemplo, aparece una gráfica de una curva de valoración donde vamos a suponer que tenemos que valorar la sustancia A. La sustancia A tiene un gran salto de potencial alrededor de 0.3 hasta 1,10. Entonces, dentro del cuadro que aparece, prácticamente se podría utilizar la mayoría de los indicadores que aparecen
a excepción de el primero y el último. Todos los indicadores que aparecen, que están encerrados dentro del recuadro, son los que se podrían utilizar para valorar la sustancia que tiene este brinco, este salto de potencial tan grande. Por ejemplo, sin embargo, la fenosafranina, que comienza desde punto 2, ese no sería un indicador adecuado para la sustancia A, ya que aquí no se vería el cambio del indicador. Otro ejemplo, para valorar la sustancia D, que se encuentra dentro de la curva de valoración, de los indicadores que aparecen en la tabla, solamente casi podríamos utilizar el tetrasulfonato índigo, que se encuentra entre, el salto de la curva de la sustancia D se encuentra entre punto 3 y punto 5 aproximadamente, así que pues el indicador adecuado sería el tetrasulfonato índigo, que es de punto 36. Entonces sí varía, este indicador sí varía dentro de la región en el que aparece el brinco de potencial, que ya no es tan grande como lo teníamos con el de la sustancia A. Y por otro lado, si quisiéramos valorar la sustancia E, que el brinco es demasiado pequeño, no está bien definido, no se podría utilizar ninguno de los indicadores que aparecen dentro de la tabla. Entonces no podremos utilizarlos porque el cambio de indicador no se vería para valorar la sustancia E. Vamos a hablar sobre la detección del punto final. En una valoración se le llama punto final a aquel cambio brusco de alguna propiedad de la disolución que se encuentra en nuestro matraz. Generalmente es un cambio de color que se puede observar o apreciar a simple vista. Para que se produzca este cambio, es importante agregar a nuestra disolución una pequeña cantidad de una sustancia llamada indicador. ¿Qué es un indicador? Un indicador redox es una sustancia cuyo color es intenso, bien definido y distinto en sus estados oxidado y reducido. Dependiendo de la disolución que nosotros tengamos en nuestro matraz, será el indicador que vamos a utilizar. Los indicadores se utilizan en las titulaciones o en las valoraciones, ya que la sustancia requiere un ligero cambio de la proporción de un estado u otro y cambian el color sin alterar significativamente el titulante, ya que color se aprecia aun cuando la concentración del indicador es baja. Entonces, cuando se ha llegado al punto de equivalencia, una gota más del titulante hará variar el indicador. ¿Qué es el punto de equivalencia? El punto de equivalencia es cuando la cantidad de equivalentes del valorante es igual a la del analito. Como hemos visto en clases pasadas, la diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final es que el punto final lo podemos identificar, como ya mencioné, con un cambio que viene siendo en un experimento, que el cambio vendría siendo el cambio de color, mientras el punto de equivalencia no. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los tipos de indicadores. Iniciamos con los autoindicadores. En estos básicamente no se utiliza un indicador como tal, ya que el valorante presenta un color fuerte y dicho color puede emplearse para determinar el punto final. Tenemos como ejemplo el permanganato de potasio, que presenta una coloración violeta fuerte y al momento de reaccionar con un reductor, de ser violeta pasa a ser un rosa pálido. Tenemos también como ejemplo el dicromato de potasio, que es de color naranja y al momento de reaccionar su producto reductor será un color verde. Siguiente, por favor. Están también los indicadores visuales de formación de complejos, que a estos se les añade una especie formando un complejo de color. Tenemos como ejemplo el almidón, que sirve para detectar la presencia o no de yodo. Es utilizado en volumetrías de yodo
para detectar la formación del complejo y se va a formar un complejo color azul de triyoduro amilosa. Y también está el ion tiocianato, que se emplea en valoraciones en las cuales interviene el hierro 3 y el complejo formado sería de un color rojo. Siguiente. Están los indicadores redox, que en estos indicadores la forma oxidada y reducida son de diferentes colores. Están como ejemplo los compuestos orgánicos, como lo es la difenilamina, que se oxida de forma irreversible y dará lugar a la difenidilbenzidina. A los indicadores redox se les clasifica como reversibles y como irreversibles. Los reversibles sufren una oxidación seguida de una reducción y viceversa. En esto se obtiene como producto la misma especie de partida. Como ejemplo está la ferroína. Y en los irreversibles, esto se da un ciclo de oxidación seguido de una reducción. Y en estos no se observa un color igual o similar a la especie de partida. Está como ejemplo el negro de azul naftilo. Siguiente. Otros indicadores importantes utilizados en las valoraciones redox son el azul de metileno, que en presencia de oxígeno forma el color azul y sin presencia de él es de forma incolora. Está el rojo neutro, que funciona por el pH y básicamente de ser un color amarillo casi incoloro, forma un color rojizo. Y está también la tionina, que es incolora y en su forma reducida presenta un color violeta. Siguiente. ¿Cómo podemos elegir el indicador redox adecuado? Bueno, en este ejemplo queremos saber qué indicador podemos utilizar para la sustancia A. Aquí nos muestra una curva de valoración, la cual presenta potencial de 0.25 aproximadamente hasta 1.15 o 1.20. Y vemos que todos estos indicadores que están seleccionados entran en el rango de ese potencial. Entonces, todos estos indicadores son adecuados para esta sustancia valorada. Siguiente. Y en este ejemplo, a diferencia de la curva de valoración pasada, este salto es muy pequeño, por el cual el potencial aproximadamente de 0.30 a 0.45, 0.50. Vemos que dentro de ese rango está el tetrasulfano, que en su forma color azul, forma reducida, es incolora. Y este sería el indicador más adecuado para esta sustancia. Siguiente. Bueno, la reacción de un indicador redox en una volumetría redox podría presentarse de la siguiente manera. Al momento de nosotros observar la imagen, debemos recordar que IND-OX viene siendo nuestro indicador oxidado y IND-Red viene siendo nuestro indicador reducido. Cuando el indicador es adicionado a la mezcla que está siendo titulada, la relación entre las concentraciones del indicador reducido y la concentración del indicador en su forma oxidada se ajustan de tal manera que en todos los puntos de la titulación el potencial del indicador se ajusta al potencial de la mezcla. Hay que recordar que la mezcla viene siendo nuestra disolución que se encuentra en nuestro matraz. A continuación, voy a explicar un ejemplo de un problema en una valoración redox. En este caso, el problema dice que se quiere conocer la cantidad en gramos por litro que hay en 10 mililitros de peróxido de hidrógeno en una muestra comercial. Nuestra muestra comercial vendría siendo la aspirina.
Nuestro valorante viene siendo el permanganato de potasio a una concentración de 0.09 molar y se gastó en promedio de volumen de permanganato de potasio para llegar al punto final de la valoración 4.8 mililitros. Lo primero que debemos que hacer es ver si la reacción es espontánea o no, planteando una escala de predicción de reacción y así identificar a las especies oxidantes y reductoras. Como podemos observar aquí en la diapositiva, aquí están nuestras escalas para poder determinar eso. Debemos que recordar que al momento de acomodar nuestras semirreacciones balanceadas, que en este caso no se puede presenciar en la diapositiva, debemos que tener en cuenta que la especie química que está al mismo lado de los electrones será la especie oxidante y la otra será la especie reductora. Al momento de identificar eso, vamos a acomodar los pares conjugados en los valores de su potencial estándar, que vienen siendo estos, y los vamos acomodando aquí. Al momento de acomodarlos, encerraremos en un recuadro a las especies analito y a las especies valorante, que en este caso nuestro analito es el peróxido de hidrógeno y nuestro valorante, como ya había dicho, el permanganato de potasio. Entonces, nosotros al hacer esto, nos daremos cuenta que nuestra reacción es una reacción espontánea. Ahora que logramos observar todo esto, concluimos que la especie que está actuando como reductor en la reacción es nuestro analito, por lo que se acomoda ya nuestros reactivos del lado correcto y procederemos a balancear nuestra reacción. Y aquí muestra cómo se acomoda y cómo se balancea la reacción. Al ya tener correctamente balanceada nuestra reacción, procederemos a acomodar nuestros datos de la siguiente manera. Obtenemos la cantidad de sustancia de permanganato de potasio que se ha requerido para la reacción, que vendría siendo 0.099 milimol, multiplicando la concentración del valorante, que fueron los 4.8 mililitros, por el volumen del punto de equivalencia, que en este caso vendría siendo 1. En total, nos saldría 0.432 milimol de permanganato de potasio. Estos milimoles de permanganato de potasio son los que se necesita para consumir el peróxido. Pero lo que queremos conocer no son los milimoles de permanganato, sino lo equivalente del peróxido. Y aquí es donde recordamos que lo que estamos buscando son los gramos por cada litro de en la muestra. Entonces, procedemos a eliminar los milimol Eliminamos los milimol considerando la estequiometría de la ecuación balanceada, que nos dice que por 2 milimol de permanganato son 5 milimol de peróxido. Entonces, multiplicamos con un factor de covalencia para pasar de milimol a moles de peróxido. Después vamos a multiplicar el peso molecular del peróxido por un mol de peróxido. Esto nos daría igual a 0.0367 gramos de peróxido. Y lo vamos a dividir por los 10 mililitros de alícuota, porque ahí es donde venía la cantidad de la sustancia. Entonces, en total nos daría 3.67 por 10 a la menos 3 gramos sobre mililitros, que hay en la alícuota en gramos por cada mililitro de disolución. Pero la cuantificación no acaba ahí, ya que, nuevamente recordemos, que nos está pidiendo los gramos de peróxido por cada litro. Para obtener los resultados que se nos están solicitando, se realiza una regla de 3 o factores de conversión. En este caso usamos lo que viene siendo los factores de conversión. Entonces tomamos nuestros 3.67 por 10 a la menos 3 gramos sobre mililitros de peróxido de hidrógeno para multiplicarlos
por 1 litro, que corresponde a 100.000 mililitros, que nos daría en total 3.67 gramos sobre litros de peróxido de hidrógeno en la muestra comercial. Y eso sería todo de nuestra parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones de las reacciones redox y varios de sus ejemplos. Bueno, algunas de las aplicaciones que se pueden utilizar en la vida cotidiana pueden ser la generación de electricidad, purificación de sustancias, funcionamiento de pilas y funcionamiento de baterías, y entre otros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una reacción redox y se puede ver que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas involucradas. Ese intercambio se refleja en el cambio de estado de oxidación de los reactivos. El reactivo que cede electrones experimenta oxidación y el que los recibe es el que se reduce. Y aquí en este ejemplo se ve que zinc se oxida porque pierde 2 electrones y el sulfuro de hierro es el que se reduce y gana 2 electrones. Y ahí se puede ver que es el agente reductor, el agente oxidante, forma oxidada y forma reducida. El siguiente ejemplo es la combustión del octano. El octano es un hidrocarburo componente de la gasolina que se utiliza para el funcionamiento del motor de los carros. Cuando el octano reacciona con el CO2, se oxida y reduce el oxígeno, liberando mucha energía, la cual se utiliza para generar que trabaje el motor y produciendo también dióxido de carbono y vapor de agua. Y aquí se puede ver el ejemplo. En la descomposición de peróxido de hidrógeno, que es el segundo ejemplo. Bueno, esta es una reacción de desmutación en la que el peróxido de hidrógeno se descompone en sus componentes constitutivos, lo que lo compone, que son el agua y el oxígeno. En esta reacción el halógeno se reduce, el oxígeno se reduce y disminuye su número de oxidación de el peróxido de hidrógeno hasta el agua pesada, que aquí se los voy a señalar, y se oxida, aumentando su número de oxidación desde peróxido de hidrógeno hasta O2. Y aquí también se los voy a señalar. La siguiente es una reacción de zinc con ácido clorhídrico diluido. Esta es una reacción de desplazamiento simple, en la que el hidrógeno de ácido clorhídrico es desplazado por el zinc para formar una sal. En la que también aquí voy a señalar en la reacción cuál se oxida y cuál se reduce. La siguiente es un ejemplo de oxidación de hierro. El hierro metálico se oxida al ponerse en contacto con el oxígeno del aire. Esto se ve en la vida diaria cuando sobre objetos de hierro se forma una capa de óxido marrón, como en joyería o ese tipo de cosas. Esto pasa porque se expone mucho tiempo al aire y en esta reacción de hierro metálico que tiene estado de oxidación 0 se transforma en hierro 3+. Esto aumenta su estado de oxidación y se oxida y por esa razón se ve de ese tono marrón.
Aquí también en la reacción señalaré cuál es la oxidación y cuál es su reducción de diferentes colores. Y el siguiente ejemplo es el desplazamiento de la plata por cobre. Aquí lo muestro. Esta es una reacción de desplazamiento simple, igual que la otra, en la que se puede ver como al sumergir un fragmento de cobre metálico en una disolución de nitrato de plata, el color cambia de la disolución y se torna un color azul, y se pone una delgada capa de plata metálica sobre el fragmento de cobre, que en este caso parte del cobre metálico se transforma en el ion cobre 2+, y como parte del nitrato de cobre, cuya disolución es de color azul también. Por otro lado, parte del catión de plata, que forma parte del nitrato de plata, se transforma en plata metálica, que es la que se deposita. Y aquí también se muestra aquí mostraré cuál y cuál se oxida y cuál se reduce y cómo pasa. Y esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Abril Gritzel Valenzuela Ramos y les voy a hablar sobre las aplicaciones de las reacciones redox. Para recordar conceptos, una reacción redox implica la transferencia de electrones de una especie a otra. En las reacciones redox, el estado de oxidación de dos especies cambia. Una se oxida, que aumenta, y una se reduce, que disminuye. El estado de oxidación, también lo podemos llamar número de oxidación, corresponde al número de electrones de una especie que una especie dará o recibirá durante el enlace. El estado de oxidación se expresa en números enteros, siendo el 0 el estado de oxidación para los números neutros. Puede tomar valores positivos o negativos dependiendo del tipo de átomo y el tipo de la reacción en el tipo de la reacción en la que participe. En toda reacción redox hay dos tipos de reactivos, uno que cede electrones y otro que acepta electrones. El agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. Algunos elementos químicos pueden oxidarse y reducirse al mismo tiempo. A estos elementos se les llama anfolitos y el proceso del cual sucede esto se denomina anfolización. Las reacciones redox se encuentran en nuestro alrededor a diario. Se puede encontrar en la oxidación de metales, en la combustión de la gasolina, de la gas de la casa, de la gas que se utiliza para cocinar, o incluso lo podemos encontrar en la oxidación de la glucosa para obtener ATP en nuestro organismo. En su mayoría, las reacciones de redox liberan una importante cantidad de energía, como ya lo había dicho creo. Por lo general, cada reacción redox está compuesta por dos etapas o dos semireacciones. En una de las semireacciones ocurre la oxidación y en la otra ocurre la reducción. Reacción redox total, que se obtiene como resultado de combinar algebraicamente las otras dos semireacciones, se llama reacción global. Y les voy a hacer un pequeño ejemplo acá de las semireacciones de cada una, a ver si se logra ver. Por ejemplo, una semireacción de reducción, vamos a reducir cobre. Entonces tenemos, espero que se logre ver bien, tenemos nuestro Cu, es que va a salir al revés, bueno, Cu2 más 2 electrones, que está así, vamos a ver por acá. Se va a ver al revés, una disculpa, y pasa a ser a cobre. Entonces, esa sería la semireacción de reducción. Ahora pasamos a nuestra semireacción de oxidación con hierro. Tenemos acá nuestro hierro que pasa
hacer hierro 2 más con sus 2 electrones. Y ahí está. Esas serían las 2 semirreacciones. Y la reacción global vendría siendo CO2 más hierro va a saltar, espero que se siga viendo, a cobre más hierro 2 más. Así vendría siendo las semirreacciones junto a la reacción global. Se ve al revés, lamentablemente, pero pues la explicación está. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de reacciones redox. Encontré 4, no sé si haya más, pero solamente les voy a hablar de estas 4. La primera, que es la combustión, son reacciones redox que liberan importantes cantidades de energía que pueden ser en forma de calor y de luz. Estas reacciones son oxidaciones rápidas que desprenden mucha energía, o sea, demasiada. La energía generada por esas reacciones puede ser utilizada de forma controlada para generar movimientos en motores de autos, por ejemplo. También esas reacciones en esas reacciones participan elementos llamados comburete y otro elemento llamado combustible. Y algunos ejemplos de los combustibles son la gasolina y la gas. Mientras que los comburetes pueden ser, el más conocido es el oxígeno gaseoso. El otro tipo es la oxidación de metales. Son reacciones más lentas, mucho más lentas que la combustión, porque la combustión es muy reactiva, por así decirlo. Son reacciones más lentas que la combustión, como ya dije. Son descritas comúnmente como degradación de ciertos materiales, específicamente los metálicos. Esto pasa por la acción del oxígeno sobre estos materiales. Esos materiales. Esto se ve muy frecuentemente, como por ejemplo cuando vamos a la playa y que a los carros se mojan o algo por alguna razón, luego en la zona costera. Esto suele pasar por eso mismo, porque al estar allá en un lugar, un ambiente con sales en el ambiente, es más propenso a que se vaya desgastando, a que haya una oxidación de los metales, perdón. Y por eso cuando esto es común en los carros, de que a veces se van desgastando cuando vas a la playa y que se mojan y que se van haciendo feos. Por eso es recomendable después de ir a la playa llevarlos a lavar para lavarlos bien, para evitar la oxidación de nuestros coches. Otro tipo, la desproporción, también conocida como desmutación, perdón. En otro tipo conocido como desmutación o desproporción, esta presenta un único reactivo, el cual se reduce y se oxida al mismo tiempo. Un caso conocido de eso, un caso típico, podría ser la descomposición del agua oxigenada. Por último, el último tipo es el desplazamiento simple, también llamado reacciones de sustitución simple, el cual ocurre cuando dos elementos intercambian sus lugares respectivamente dentro del mismo compuesto. Es decir, un elemento sustituye a otro exactamente en su lugar en la fórmula. Un ejemplo de esto es cuando un metal desplaza al hidrógeno de un ácido y se forman las sales. Esto ocurre, por ejemplo, en las baterías de algún aparato que se descompone. Y en las aplicaciones industriales, la combustión, pues como ya les había dicho anteriormente, son idóneos para producir energía que pueda generar el movimiento de grandes motores o dar energía en general. Para los motores, por ejemplo, los podemos utilizar para los carros, para para las plantas eléctricas, para producir mucha más energía,
Las reducciones las reacciones, de sustitución y desplazamiento también son útiles para obtener ciertos elementos que se busca su pureza, pero no los obtenemos así normalmente en la naturaleza. Como por ejemplo puede ser la plata, la cual es sumamente reactiva, aunque es poco frecuente encontrarla sola así en la naturaleza. Pero pues para eso nos podemos ayudar de las reacciones de sustitución